comienzo, pues ya pueden revisar la grabación. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tener un webinar sobre la optimización de landing page como clave para la generación y conversión de leads. Esto más que todo es porque la landing page debe impactar en un usuario, tanto en la forma como en el diseño y el fondo del contenido. Algo que se puede conseguir siguiendo las recomendaciones que tenemos para usted en este webinar. Bueno, mi nombre es Catherine Rodríguez. Yo soy del equipo de Inbound Marketing en Interaction Design de Imagineer Customer Experience y me acompaña en este webinar Guillermo Arenas. Él es Channel Consultant del team de Hotspot de Latinoamérica. Acá están las redes sociales por aquellos que nos quieran seguir en los blogs. Y bueno, para hoy tenemos preparada la siguiente agenda, ¿ok? Vamos a ver el landing page en el inbound marketing, ver cuál es la finalidad de los landing page y teniendo en cuenta varios temas que tenemos que ver, que revisar antes de hacer un landing page, ¿ok? Tenemos que hablar de los buyer personas, tenemos que hablar de las ofertas descargables y cuáles son y cómo se presentarían sus etapas. Además de esto, tenemos el thank you page, el forum, el landing page como tal, los call to action o el botón de envío de formulario y algunas mejores prácticas que tenemos como tips y en recomendaciones para ustedes. Entonces, ¿qué es el inbound marketing? El inbound marketing es una filosofía, es el modo de enfocar los esfuerzos en entender las necesidades de nuestros consumidores para ofrecerles lo que verdaderamente les interesa. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de contenido, seleccionando el lugar y el tiempo adecuados. Esa es una fusión entre los tres elementos para brindar una experiencia total y aportarle valor a nuestros clientes. Y consiste en crear experiencias valiosas que generen un impacto positivo tanto en las personas como en su empresa. ¿Cómo lo logramos? Atrayendo prospectos y clientes a nuestro sitio web. Ok, aclarado esto, tenemos que ver qué son los landing page. En esto recolectamos la información necesaria a los usuarios básicamente para poder generar tráfico y construir nuestra marca, pero principalmente tenemos que convertir nuestros clientes a leads. ¿Ok? Existen técnicas y herramientas de inbound marketing que nos permite generar este proceso con éxito. Entonces, ¿cómo se desarrolla el landing page dentro del inbound marketing? Muy importante. Los landing page funcionan como una moneda de cambio. Es el paso donde se recolecta la información del lead y realiza casi que un intercambio de la información de nuestra persona con un contenido relevante para ella. ¿Cómo lo logramos? Teniendo una oferta descargable. ¿Ok? Entonces, pero podríamos pensar, pero ¿puedo tener un landing page suelto nada más? No, pues existen los que son los landing page tontos. ¿Cómo es esto? Los landing page no funcionan correctamente si no tenemos la integración con un CRM. ¿Por qué es esto? Porque necesitamos tener como clave una base de datos donde podamos filtrar la información que nos llega hacia esas páginas de aterrizaje. Entonces, tener la data no significa que podamos administrar correctamente los landing page. ¿Cómo podemos ver los landing page dentro de los 8 pilares? El landing page está relacionado con los buyer persona, los buyer journey, los sales process. Tenemos que tener una estrategia de contenidos y generar una captación de tráfico efectiva. Además, el tráfico lo tenemos que tener en registros. Podemos automatizar el marketing y generar una oferta comercial. ¿Por qué es esto? Porque los landing page sin una metodología clara no funcionan. Entonces, ¿cómo lo podríamos aplicar? Podríamos estar pensando. No sé si Guillermo querés aportar en esta parte, que fue Claro que sí. Entonces, cuando hablamos de un camino de conversión, el diseño de un camino de conversión desde el momento en el que mostramos un link en donde ofrecemos alguna oferta de contenido que es llamativa para nuestro cliente, y más adelante vamos a hablar sobre los buyer personas, desde ese link que denominamos call to action hasta llegar al thank you page, ese camino que está compuesto por
call to action, luego el landing page, luego en el landing page hay un formulario y luego de que se llena el formulario hay un thank you page. Este camino de conversión es el camino sobre el cual vamos a hablar hoy, en donde el landing page, como decías, juega un papel muy interesante y muy importante porque es donde nosotros capturamos la información de nuestros prospectos que nos van a permitir calificar y segmentar a estos prospectos para determinar si son leads calificados o no calificados, o leads calientes o fríos, como lo queramos denominar. Todas las empresas tienen una manera de denominarlo, pero básicamente este es el camino de conversión pues normal que nosotros podemos utilizar en cualquier situación en donde queramos ofrecer una oferta de contenido a cambio, como muy bien lo decías, funciona como moneda de cambio, a cambio de la información de nuestros prospectos. Okay. El primer punto que vamos a ver es un buyer persona. Tenemos que hacer la definición clara del buyer persona, que es la representación semi-ficticia de tu cliente ideal, que puede ser la clave para el éxito de tu estrategia comercial. Ya que tenemos que realizar una construcción de su perfil y puedes obtener un mayor conocimiento de tus clientes, permitiéndote elaborar estrategias más certeras con gustos y preferencias. ¿Esto por qué? Porque es necesario que los landing page, todo el camino que nosotros hagamos para la conversión de nuestros clientes, esté enfocado hacia contenido y que sea propuesta valor para una persona en específico. De acuerdo, en ese punto es muy importante, muy importante resaltar que cuando estamos construyendo un buyer persona, normalmente a mis clientes les sugiero que se enfoquen en tres cosas principalmente. Número uno, en cuáles son las metas de esa persona, ¿cierto? Ya, así sea una persona, si nuestro target es una empresa, de todas maneras, en el interior de la empresa va a haber una persona que es nuestro target, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las metas de esa persona? ¿Cómo miden el éxito de esas personas? ¿Y cuáles son los challenges, esos obstáculos por los que está pasando esa persona que le están impidiendo llegar fácilmente a las metas que tiene propuestas en su día a día? Y es muy importante tener eso en cuenta, ¿cierto? Y plantear muy bien esos challenges, esos inconvenientes, esos obstáculos, porque son frente a esos obstáculos sobre lo cual es recomendable dirigir todos los contenidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a pensar en una estrategia de contenidos, nos tenemos que enfocar, como muy bien lo decías, en aportar valor al cliente en cada una de las etapas por las que va a pasar, por cada uno de esos momentos de verdad, de esos puntos de contacto que nosotros tenemos con el cliente. Cuando creamos un contenido, ese contenido debe ser llamativo para la persona. ¿Y qué quiere decir ser llamativo? Si nosotros le vamos a hablar le vamos a ofrecer un contenido a una persona sobre algo que o no le interesa, ¿cierto? Porque está fuera del scope de su trabajo, o algo que ya maneja, sabe y domina al 100%, pues es muy poco probable que esa persona se vaya a interesar y vaya a percibir valor sobre ese contenido. Mientras que si hemos hecho una descripción y una definición clara sobre el buyer persona, en donde definimos lo que les decía, las metas, cómo miden a esa persona y cuáles son sus obstáculos, si nos dirigimos a esos obstáculos y creamos contenido sobre los obstáculos que tienen los buyer personas, las personas naturalmente se van a sentir atraídas y van a descargar y van a consumir ese contenido porque van a aprender. Entonces, si nosotros escribimos nuestro contenido frente a algo que la persona vaya a leer, que al leerlo le vaya a entregar algo de conocimiento, algo que no sepa, o mostrar algunas herramientas que no conozca, o ayudarle a solucionar un problema, ese tipo de enfoque es el que nosotros queremos darle a nuestros contenidos, y por esa razón el buyer persona es muy importante. También el medio por el cual entregamos nuestros contenidos es muy importante y se define por medio del buyer persona. No es lo mismo y no todo va a funcionar como si hablamos de redes sociales, por ejemplo, no todo va a funcionar poniéndolo en Facebook, no todo va a funcionar poniéndolo en LinkedIn, no todo va a funcionar por correo electrónico, ¿cierto? El medio por el cual se entregan también es muy importante y eso mismo se define cuando definimos los buyer personas. Ok, siguiendo en esa misma línea, tenemos lo que es el camino del comprador. Como bien lo dijo Guillermo, son diferentes etapas, son diferentes contenidos y diferentes ofertas descargables que les podemos dar a las personas. ¿Por qué?
porque no es lo mismo una consultoría gratis en una persona que ni siquiera que te conoce en una etapa de decisión, a alguien que le vamos a dar una infografía en una etapa de decisión, cuando ya está por comprar tu producto. Entonces, existen 3 etapas: etapa de reconocimiento, etapa de consideración y etapa de decisión, lo que llamaríamos awareness, consideration y decisión. Pero, ¿qué buscamos realmente en este camino del comprador? El inbound marketing se trata de no interrumpir la vida de la persona, no ser intrusivos con publicidad tradicional, sino más bien darle contenido de valor para que ellos utilicen en su diario vivir o en sus empresas. No sé si querías alguna observación ahí, Guillermo. Sí, claramente lo que nosotros buscamos es eso, no interrumpir la vida de las personas, sino agregarle valor en cada uno de los momentos en el día a día de las personas, en lugar de interrumpirlos, agregarle valor, ¿cierto? Estar ahí para cuando la persona nos necesita, estar ahí ofreciéndole contenido a la persona para que desde el momento en el que estamos entrando a la primera etapa, que acá se muestra como la etapa de reconocimiento, ya la persona empieza a consumir nuestros contenidos, a estar en contacto con nosotros, para que a medida que se vaya moviendo hacia la etapa de decisión, la persona ya va a tener en su cabeza esa relación que estableció hace 2 etapas atrás con nuestra empresa y nos va a tener muy presentes en el momento de llevar a cabo la compra. Entonces, en todas las etapas lo que buscamos es eso, no interrumpir la vida de la persona, sino darle contenido de valor para su uso. Entonces, si vamos a usar publicidad que está, es totalmente, nosotros motivamos que se utilice la publicidad, ¿cierto? La publicidad paga, el PPC es una pieza clave de cualquier estrategia de marketing digital, pero no queremos interrumpir la vida, sino que por medio de esa publicidad ir promocionando contenidos que nos permitan agregarle valor a la persona. Sí, perfecto. Entonces, en realidad, se podrán pensar, ¿qué buscamos con la landing page? Hay un nuevo petróleo y se llama la base de datos de lead calificados. Eso es lo que queremos entregar realmente cuando una persona llena el formulario. Tradicionalmente se ha trabajado con que se hacían publicidades masivas, se entregaban, el departamento de marketing y ventas funcionaban por aparte, entonces el departamento de marketing le entregaba cierta cantidad de nombres con personas que realmente no cumplían los requisitos de ser un lead calificado. Entonces, lo que buscamos es que la persona, al final de todo, el landing page, complete el formulario, pero que nosotros podamos inventar y calificar a las personas que están ahí. Guillermo, me contabas algo muy importante de un lead calificado, que queremos conocer a la persona. ¿Cómo calificamos realmente un lead calificado por medio de criterios? Exacto, es muy importante y bueno, y un poco sobre lo que yo hago para quienes no están, pues por ahí no hemos tenido la posibilidad de hablar. Mi trabajo en HubSpot es trabajar con nuestros Solutions Partners y con los clientes de los Solutions Partners para definir estrategias de inbound marketing, de inbound sales o de servicio al cliente. Acompañado del uso de nuestra herramienta, acompañado del uso del software, pero principalmente entonces es la definición de las estrategias. Y en medio de esta definición de las estrategias, muchas veces entramos y recibo reuniones, solicitud de reuniones en donde me van a mis clientes, me dicen, ok, vamos a revisar la estrategia de este cliente, listo, ¿cuál es la meta? La meta es generar X cantidad de leads calificados al mes, o al trimestre, o al semestre, o al año, lo que sea. Yo les digo, perfecto. ¿Qué es un lead calificado? Y hay un silencio, ¿cierto? Hay un silencio porque no se sabe qué es un lead calificado, pero aún así muchas veces es lo que nosotros prometemos que vamos a entregar. No, cuando nosotros decidimos, vamos a trabajar para encontrar leads calificados, debemos determinar qué es un lead calificado antes de empezar a buscar y a definir nuestras estrategias para encontrar esos leads calificados. Es decir, no debemos esperar hasta que el equipo de ventas nos dé un feedback a decirme, mira, estos leads que tú me pasaste no estaban calificados, pero estos sí me compraron, entonces de pronto sí, para definir cuál es el lead calificado. No, tenemos que definir el lead calificado antes de diseñar las estrategias para poder saber qué es lo que vamos a buscar. Eso es como si yo a ustedes les digo, hey, mañana por favor pueden pasar a buscar a mi esposa que llega al aeropuerto y les digo, mi esposa es una mujer de más de 30 años. ¿Cuántas personas me van a traer ustedes a mí
hasta que por fin me traen a mi esposa o sea, cuando la encuentren y me la traen. Yo les voy a, por lo menos a las primeras 50 les voy a decir, no, 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 no. ¿Por qué? Porque me van a traer mujeres de más de 30 años que la mayoría no era lo que yo estaba buscando. Pasa lo mismo con la búsqueda de los MQL. Si yo no defino muy bien qué es lo que estoy buscando, al final el proceso no se va a poder medir, no vamos a poder tener éxito en el cierre, que es lo que nosotros eventualmente buscamos. Entonces, si yo en cambio les digo, por favor busquen a mi esposa, que es una mujer de más de 30 años, mide aproximadamente 1,72, tiene el pelo negro, va a tener una maleta, un maletín, una valija, como le digan en sus países, qué sé yo, roja, con unas botas vino tinto y un sombrero dorado, es mucho más probable que ustedes vayan a encontrarla más fácil. Eso es lo mismo que pasa con los leads calificados. Cuando hablamos de leads calificados, debemos determinar las características que estamos buscando de esos leads. ¿Para qué? Para poder determinar si el lead es calificado o no. ¿Cierto? No podemos crear un proceso de calificación ni de segmentación si no sabemos sobre cuál criterio vamos a calificar y a segmentar. Siendo así, lo que nosotros recomendamos es que se definan esas características previamente para que sepamos qué se va cuáles son los leads que vamos a buscar. Y un ejemplo rápido. Si es un proceso, si es un proyecto que vamos a buscar leads calificados para un proyecto de apartamentos en una zona X de la ciudad, ¿cierto? No basta con que yo le pase al equipo de ventas leads que me mostraron interés diciéndome, yo quiero comprar un apartamento en el próximo año, en los próximos 6 meses, por ejemplo, ¿cierto? No basta, porque ¿qué pasa si mi proyecto lo van a entregar a finales del 2021? Si la persona quiere comprar un apartamento de acá a fin de año, no le va a poder ofrecer mi producto. Entonces tenemos que empezar esa calificación. Entonces, el primer criterio que sea, si quiere comprar un apartamento y que el momento en el que lo quiera comprar concuerde con el momento en el que yo le puedo entregar el producto. Entonces, para nuestro ejemplo, es una persona que quiere comprar un departamento y que la fecha de entrega sea a finales del próximo año. Perfecto, las personas que incluyen ahí pasan a la siguiente etapa, están calificadas y pasan a la siguiente etapa. Las que no las podemos o dejar de lado para nutrirlas para otro proyecto o sencillamente descartarlas. Número 2, la persona quiere vivir en donde está o quiere comprar su apartamento en donde está mi proyecto. Si la respuesta es sí, perfecto. Pero si la respuesta es no, por más de que quiera comprar un apartamento cuya entrega sea a final del próximo año, si no quiere vivir en la zona donde yo tengo mi proyecto, pues no va a servir de mucho porque yo no me puedo levantar el edificio y movérselo a donde la persona lo quiera entregar, donde la persona lo quiera comprar. Entonces, número 1, que la persona quiera comprar un apartamento que concuerde con la fecha de entrega. Número 2, que la persona quiera comprar un apartamento en la zona donde yo quiero, donde lo estoy vendiendo. Y número 3, que la persona tenga el presupuesto para comprar el apartamento. Es decir, que el valor de mi oferta encaje con el precio que la persona está buscando. Cuando nosotros determinamos ese tipo de leads y buscamos ese tipo de personas, ya cuando se los pasamos al equipo de ventas, ya es lo que queremos, es lo que llamamos lead calificado. Una persona cuyo interés de compra, el momento de compra, el lugar en donde se vaya a hacer la compra, concuerda con lo que nosotros podemos entregar. No es lo mismo entregarle ese tipo de leads al equipo de ventas que un lead que diga, sí, yo quiero comprar un apartamento dentro de los próximos 12 meses. No es lo mismo y por ende el porcentaje de conversión de lead a cliente va a ser muchísimo mayor si definimos qué es un MQL previamente. No sé si quedó claro el ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Veo que Susana ya está en el chat. Si tienen alguna pregunta, alguna duda para nosotros, por favor, déjenla ahí en el chat y con muchísimo gusto la respondemos. Claro. Entonces, seguido a esto, tenemos que, si tenemos una oferta descargable que tenga un contenido de valor de acuerdo al MQL o al SQL, entonces así podremos definir cuál será esta oferta. Ok, entendemos como ofertas no solo descuentos. Hay muchos tipos de ofertas. De hecho, hay una lista de 20 ofertas descargables, más de 20 ofertas que pueden ser de valor o descargables. Entonces, esas ofertas pueden ser desde descuentos hasta ebooks, cursos, periodos de pruebas, consultorías, checklists, guías de usuario, pero estas también tienen que estar de acuerdo en qué punto está la persona compradora o en qué paso está la persona compradora. Por ejemplo, es muchísimo más probable que una persona en la Warners le funcione una oferta de valor que sea como un ebook o una guía de usuario
y que en una persona que ya vaya más avanzada en el recorrido, que ya está a punto de tomar su decisión, se le puede dar un periodo de pruebas gratuito, un demo o inclusive una consultoría, dependiendo de qué tipo de servicio sea el que tengas. Entonces, tiene una lógica, este proceso tiene una lógica dependiendo del camino en el que te encuentres con tu persona compradora. Y, bueno, también, cómo se unen todos estos conceptos que acabamos de ver y cómo se presentan en landing pages, es lo que deben estarse preguntando. Ok, vamos de atrás para adelante. En la construcción del CRM, ¿me querías decir algo, Guillermo? Sí. ¿Por qué lo vamos a explicar? ¿Por qué lo vamos a explicar de atrás hacia adelante? Como mencionamos anteriormente, el primer paso que ve la persona, digamos, si ya entramos en un software de marketing, ¿cierto? Y las herramientas pues, que están a nuestra mano, por ejemplo, en HubSpot puntualmente, ¿por qué lo vamos a hacer de atrás hacia adelante? Voy a explicar por qué empezamos por el final, que son las páginas de agradecimiento. ¿Cómo es el recorrido normal de la persona? La persona entra a nuestro sitio web, ve una publicidad en alguna red o en Google o le llega un correo, cualquier cosa, ¿cierto? Pero el caso es que ve un call to action. Ajá. Ese call to action, al darle clic, por ejemplo, dale clic aquí para descargar este ebook sobre X tema. Entonces, me interesa, le doy clic. ¿A dónde me lleva? Me lleva a un landing page. Dentro del landing page hay un formulario. Cuando yo completo el formulario y envío el formulario, me lleva a una página de agradecimiento que sería el paso final. Pero es recomendado por nosotros en HubSpot que en la construcción de esto, ya cuando entramos al software a crear estas páginas y estos assets que vamos a utilizar, se haga del final hacia el inicio. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos por crear un call to action y no hemos creado el landing page a donde apunta el call to action, entonces creamos el call to action, no tenemos a dónde mandar el link, luego creamos el landing page y nos tenemos que devolver al call to action para editar el link hacia donde está el call to action. Y así sucesivamente, mientras que si lo creamos del final hacia adelante, el landing page se crea y cuando vayamos a crear el formulario, ya tenemos un landing page a dónde mandar pues para linkearlo en el formulario, a dónde mandar a las personas. Ya teniendo el formulario, podemos crear el landing page en donde ya tenemos el formulario para incrustarlo y así sucesivamente hacia atrás. Entonces, esa es la razón por la cual van a ver el proceso, se los vamos a explicar desde el final hacia el inicio. Para adelante, correcto. Entonces, dentro de las buenas prácticas que tenemos en las páginas de agradecimiento, estamos en la última página que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, los links hacia más contenido interesante, eso nos va a hacer que nosotros tengamos, que la persona vaya llenando un formulario y termine el recorrido y aún así continúe en el recorrido de la persona compradora, para que así continúen consumiendo. Es muy importante que las personas, bueno, en estos hayan salidas hacia el menú y hacia otros tipos de, por ejemplo, blogs que incluyamos en las páginas de agradecimiento, y en esta página de agradecimiento es muy importante que expliquemos exactamente cómo es que le vamos a dar a la persona compradora su contenido. No es una buena recomendación que nos lleve a otras páginas que sean totalmente distintas a las que tenemos que ya veníamos en el recorrido, porque va a crear incertidumbre en la persona. Entonces, después de esto, como bien veníamos hablando, estamos con los formularios. Los formularios tienen que tener ciertas características para que no confundamos a la persona y al final puedan recoger la información. Entonces, uno de los principales es que sean campos simples. Muchas veces nos complicamos con preguntas que no, que son muy, muy específicas o preguntas que no tienen mucho que ver con lo que nosotros necesitamos. Eso es algo que tener mucho cuidado. También, que sean tipografías simples. Algo que se vea muy legible, que la persona compradora pueda entender bien la información que le están solicitando, que la información esté clara, que sean bloques de información, que nos permita que la persona pueda llenar los datos sin ningún problema. Hay un punto muy importante que es la perfilación progresiva, porque bueno, HubSpot permite que si uno va llenando, conforme uno va llenando formularios y va avanzando en el camino de las personas compradoras, no te pregunten las mismas preguntas que te estaba haciendo desde el principio. Necesitamos obtener otro tipo de información. Entonces,
eso se puede customizar en el hotspot para que para que no se repita la información. Y un punto muy importante, las preguntas tienen que estar alineadas al MQL. ¿Qué significa esto? No le vamos a preguntar a una, bueno, Guillermo el otro día me daba un ejemplo muy fácil. No le vamos a preguntar a una persona qué playas le gustan en Costa Rica si vive en China. Entonces, todas estas cuestiones se pueden customizar en el formulario dependiendo del país, la región y el tipo de dispositivo, el idioma y el estado en el Life Cycle Stage. Perdón. Sí, acá lo más importante es que las preguntas que nosotros hacemos en los formularios estén alineadas con lo que estamos buscando, con lo que les hablaba de encontrar esas características de nuestros prospectos. ¿Para qué? Porque cada formulario nos debe, cada vez que se completa el formulario, nos debe permitir a nosotros segmentar y calificar a estos prospectos desde nuestro CRM. ¿Cómo voy a saber yo si la persona sí quiere vivir en la zona donde yo tengo mi edificio de apartamentos? Pues la única manera es preguntándole y actualizando un campo, ¿cierto? En el CRM que diga quiere vivir en tal parte o en tal otra. Otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta siempre es que las preguntas, y creo que eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es que las preguntas, mientras más podamos utilizar los menús de escoger, drop-down menu, va a ser muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque necesitamos, hasta donde más podamos, evitar el error de digitación. Entonces, en nuestros formularios, si nosotros vamos a poner por ejemplo, ciudad, nos interesa conocer la ciudad de la persona, pues ahí es mucho mejor que nosotros hagamos una lista donde la persona pueda darle clic y escoger la ciudad, a que le dejemos a la persona digitar el nombre de la ciudad. Lo mismo pasa con país, lo mismo pasa con la mayoría de campos que se puedan escoger de una lista. ¿Por qué? Porque si ya luego nosotros queremos segmentar a las personas de X ciudad y vemos que las personas, puede haber personas que lo hayan escrito mal, no van a estar incluidas en esa segmentación por un simple error de digitación. Entonces, por eso una de las mejores prácticas para esto es eso. Otra cosa del formulario y que pues lo mencionabas que permite HubSpot es la perfilación progresiva y es muy importante definir cómo yo califico un MQL, ¿cierto? ¿Qué es un lead calificado para mí? Para yo poder hacer esas preguntas. Entonces, siempre debemos preguntar el correo porque es el identificador único, por ejemplo, por lo menos en el CRM de HubSpot, es el identificador único dentro de nuestro CRM. Entonces, el correo electrónico va a decir, el correo electrónico es de Guillermo Arenas, ¿cierto? Listo, pero yo ya sé ciudad, yo ya sé país de Guillermo Arenas, ya sé que vive en Boston, en Estados Unidos, trabaja para HubSpot. ¿Para qué le voy a hacer las mismas preguntas si quiere descargar otra oferta dentro de 1 o 2 meses? ¿Cierto? Si Guillermo Arenas vuelve a descargar una oferta dentro de 1 o 2 meses, ¿para qué no le preguntemos lo mismo? Preguntémosle cuántas personas trabajan en su empresa, en qué industria está, ¿cierto? Y eso se puede hacer automáticamente desde HubSpot. También los formularios, los formularios, los landing pages, el contenido en HubSpot se puede cambiar, eso lo ven lo que decías en la diapositiva anterior, que se puede customizar lo que llamamos Smart Content, que es personalizarlo dependiendo del país, el país o región, el tipo de dispositivo. Si yo me conecto desde un móvil, desde un móvil que tiene una pantalla grande, como puede ser o un móvil que tiene una pantalla grande, un poco más pequeña, o una tablet, o un computador, la página va a responder y puede mostrar contenido diferente del que se puede mostrar, por ejemplo, en una PC. Y el estado en el life cycle stage. Por ejemplo, si la persona ya es cliente nuestro, pues le podemos mostrar algo que lo empuje más hacia una recompra, hacia retener el cliente y que no vea el contenido como si fuera una persona desconocida. Un punto muy importante que no mencionamos, Guillermo, es que en los formularios deberíamos incluir o por lo menos evitar márgenes de error, utilizar los drop-down lo más que podamos. Sí, eso lo dije. ¿Sí lo dijiste? Sí, al principio, que dije que escoger los drop-downs porque si yo escojo ciudad para evitar los errores de digitación y para poder segmentar.
Sí, quizás un ejemplo un poco más claro es el Estados Unidos. Estados Unidos se puede digitar EEUU, USA, Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos. Entonces, cuando vamos a abrir la base de datos y queremos buscar, filtrar la base de datos por uno de estos lugares, simplemente vamos a tener un montón de campos distintos que no vamos a saber cuál es. Y empezar a ordenar una base de datos va a ser un poco complicado. Entonces, evitemos los márgenes de error poniendo ese tipo de campos que son bastante útiles en el momento de hacer los formularios. Hay otro punto que todavía no habíamos tocado, que es el formulario como tal. Y este formulario tiene que ser un diseño llamativo con un mensaje interesante de acuerdo a la oferta. ¿Cómo hacemos un poco más inbound este formulario? Con verbos accionables. Tratemos de evitar palabras como descarga y poner más bien enviar, obtener. Ese tipo de palabras son verbos accionables, son verbos que permiten a la persona y motivan a realizar el envío del formulario. Este botón es un poco diferente. Se diferencia con un CTA porque este es el botón que aparece cuando te van a dar una oferta descargable. Igualmente, en estos tenemos que poner verbos accionables para que a la persona le llame la atención nuestra oferta. ¿Alguna? Sí, acá la diferencia cuando nos referimos al botón de envío de formulario es literalmente el botón cuando terminamos de completar el formulario y le damos a dar clic para enviar ahí sí el formulario. Lo que buscamos y por medio de muchas pruebas y de información que hemos recopilado, los que tienen unos verbos accionables como menos pasivos, como por ejemplo, quiero mi guía, no sé, dame mi cupón, ese tipo de palabras o de frases o de verbos es mucho más probable que las personas terminen de completar el formulario y de enviarlo, increíblemente, que solamente los que dicen enviar o submit en inglés. Y el call to action que aparece abajo es el call to action que puede aparecer en tu homepage, en redes sociales, en un blog. Siempre se recomienda que haya un call to action en los blog posts que nos lleven a una conversión. Entonces, esos botones de encuentre la mejor opción de CRM para su negocio, obtenga su herramienta aquí, eso es el CTA, que es el que nos va a llevar. Entonces, dándole clic ahí, nos lleva al landing page en donde vemos el formulario. El formulario tiene a su vez el botón de envío de formulario. Cuando le damos clic al botón de envío, nos lleva al thank you page. Es como el trayecto. Inclusive, Guillermo, este CTA se usa también en los correos electrónicos cuando hacemos publicidad de email marketing, y también la podemos poner en los pop-up de las entradas de las páginas. Exactamente. Por ejemplo. ¿Okay? Exactamente. Bueno, un último punto que no lo tocamos desde el CTA y no lo tocamos al revés en el landing page, debido a que también se puede poner, se puede implementar en su camino de conversión, más no es un requerimiento como tal, pero termina de cerrar nuestro camino de comprador y hacer la experiencia customizable. ¿Cómo funciona un correo de agradecimiento? Si la persona llegó, llena el formulario y por medio de un correo electrónico se creará un CRM con un nuevo contacto que se ligará a las cookies. Las cookies sirven para muchas cosas, pero principalmente lo vamos a ver para el correo de agradecimiento. En este contacto se envía un correo de agradecimiento por su confianza y le brindamos muchísimo más contenido de valor a la persona. Entonces, es como una reiteración para que la persona pueda seguir nuestro camino al de comprador. Perdón. Y por último, nuestra base de datos. Nuestra base de datos va a ser oro puro. Este camino de conversión lo tiene que tener el CRM y puede administrar sus contactos y le permite básicamente tener información eficaz de un MQL y un SQL. Y esta se nutre básicamente por la base de datos de nuestros formularios. Okay. Tenemos dos bases de datos, las estáticas y las dinámicas. Nosotros recomendamos básicamente usar las dinámicas porque es una base de datos que se está actualizando constantemente. Entonces, puedes aprovecharlas muchísimo dentro de tu CRM y no vas a tener, tanto rebote duro y este tipo de cuestiones que afectan mucho el envío de correos de email marketing. ¿Algún comentario?
Claro, lo que se busca al final del día es eso, es tener nuestra base de datos completa, robusta, con la mayor cantidad de información que nos permita a nosotros tener esa posibilidad de segmentar esa base de datos de una manera muchísimo más eficiente y poder crear contenido relevante para los grupos de personas que han sido segmentadas. Eso va a mejorar muchísimo, muchísimo los porcentajes de conversión y como, bueno, como dice acá en HubSpot, se pueden crear listas estáticas y listas dinámicas, ¿cierto? Entonces, las diferencias es como puedes, bueno, las diferencias, muchas veces utilizamos listas estáticas, que es como tomar una foto en el tiempo y ya nadie entra y nadie sale. Las listas dinámicas es a medida que las personas vayan cumpliendo o dejando de cumplir con los criterios que definimos para la lista, van entrando y saliendo. Entonces, para que todas estas son herramientas que se pueden utilizar en nuestro día a día para poder crear una mejor experiencia para nuestros clientes, crear una mejor, obtener mejores resultados de estrategias de contenidos, de campañas, ¿cierto? Obtener muchísimo mejor resultados en términos de retorno en nuestra inversión. No es lo mismo hacer targeting de una campaña a una base de datos no muy bien segmentada versus una base de datos que está segmentada, ¿cierto? En el CRM de HubSpot ustedes pueden ver cuándo la persona ha entrado al sitio web, cuáles páginas ha visitado, cuántas veces ha visitado esas páginas. Nosotros podemos hacer trigger de unas automatizaciones en donde si la persona ha ingresado a la página de precios, por ejemplo, de nuestro website 3 veces en la última semana, enviarle un correo con alguna oferta, por ejemplo, o generar una alerta interna para contactar a la persona, etcétera. Nos va a permitir, pero mientras más nosotros tengamos bien cuidada nuestra base de datos, va a ser siempre muchísimo mejor. Entonces, obtener buenas prácticas de las bases de las bases de datos, no dejar campos sin llenar, especialmente campos de nombre, apellido, ese tipo de cosas para que nuestro equipo pueda trabajar muchísimo mejor con la base de datos. Pero como tú lo dijiste en algún momento, es el nuevo petróleo. Bueno, aunque ya el petróleo está cada vez más de malo, digamos que es el nuevo oro, Ese por no, llamarlo de sí. alguna manera. Ok, las plantillas en Hotspot es un tema que es muy importante. ¿Por qué? Hotspot ya viene con unas plantillas que son responsive y nos va a permitir la correcta visualización, perdón, en cualquier dispositivo. Porque muchas veces a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, que ustedes entran a un formulario y la letra hay que verla con lupa prácticamente. El hecho de que un formulario pueda adaptarse al dispositivo va a ser muchísimo mejor la experiencia del usuario, que nosotros podamos recoger la información que estamos buscando, ¿verdad? Hay algo muy importante que los formularios dentro de HubSpot también pueden replicar el look and feel de las páginas que tienen, ya utilizan los clientes. Entonces se va a adaptar visualmente al contenido que ya teníamos desarrollado para un cliente. No, no solo los formularios, realmente todas las páginas se pueden crear landing pages, thank you pages, o sea, las páginas, las landing pages, las páginas de agradecimiento, páginas, el blog, correos electrónicos, se crea, cuando ustedes compran, bueno, cualquier cliente compra nuestra herramienta de Marketing Hub Professional, nuestro equipo crea plantillas y replica el look and feel de la página pues, del cliente para que desde HubSpot, porque no todos nuestros clientes tienen alojado su sitio web en HubSpot, ¿cierto? Lo pueden tener alojado en WordPress, por ejemplo. Si ustedes tienen el sitio web alojado en WordPress, pero de todas maneras quieren crear contenido de tipo landing pages o blog desde HubSpot, lo pueden hacer sin ningún problema y sin perder el look and feel o inclusive sin tener que contratar a un desarrollador que les replique o que les cree una plantilla dentro de HubSpot para que replique el look and feel de la página. HubSpot les entrega, como parte de esa compra, les entrega unas plantillas que replican el look and feel de la página del cliente y se conecta por medio de un subdominio. El subdominio lo pueden escoger ustedes, por ejemplo, que sea landing.imagineer.com o bueno, el subdominio que ustedes escojan y está conectado al sitio web. Entonces es un proceso totalmente simple, sin ningún tipo de inconvenientes, es muy fácil realmente. Tenemos un último punto, bueno, uno de los últimos puntos para ir finalizando, que es la automatización. Y en esta tenemos la herramienta de los workflows. Esto nos ayuda y nos aliviana muchísimo el trabajo
¿Por qué? Porque es una herramienta que automatiza los procesos que pueden ser de marketing, ventas o también puede ser de servicio. Estos incluyen desde notificaciones que asignen en sus negocios hasta factores de calificación y leads rotativos. Los procesos también se pueden automatizar, en este caso, que lo que estamos viendo landing page, para automatizar campañas y nutrir a nuestros clientes enviando un correo de agradecimiento que siga el camino del comprador. Y esto no lo tenemos que hacer manualmente, lo podemos dejar programado como vemos a su derecha con un workflow. ¿Algún comentario, Guillermo? Sí, exacto. Esta es una de las herramientas principales y más importantes que tiene HubSpot para la nutrición de prospectos. Si nosotros queremos, por ejemplo, que una persona que está en la etapa de awareness, una vez descargue, qué sé yo, un ebook, podemos determinar que, ok, listo, a la semana, mándale este correo con este blog post. Si la persona le dio clic o no le dio clic a un link que tenía el blog post dentro del correo, si no lo leyó, le podemos mandar un correo recordatorio y todo esto pasa automáticamente. Nosotros podemos determinar acciones que las personas han tomado o no han tomado en contenidos, en la página. O sea, lo que les decía antes, si la persona ha visitado nuestro website tantas veces, mándele un correo o asigne o mande una notificación interna. Son una cantidad de procesos que nos permiten trabajar de una manera a escala sin realmente tener que estar 24 horas al día pendiente de quién abrió el correo, si me respondieron, quién descargó esto, quién llenó esto. A medida que las personas van avanzando y van cumpliendo con ciertas condiciones del perfilamiento o de la calificación que nosotros determinamos, esto es una herramienta muy sencilla para pasarle los leads calificados al equipo de ventas sin que nadie toque el proceso. Es decir, lo diseñamos al principio, la persona va avanzando, va avanzando, va avanzando y tan pronto la persona cumpla con el criterio, el tercero de 3 criterios, asígnele a una persona de ventas y pasa sin ningún tipo de esfuerzo casi. Claro. Y tenemos algunas consideraciones adicionales para ir cerrando. Para ir diseñando una landing page, una de las buenas prácticas, bueno, varias de las buenas prácticas que hemos recolectado, es poner tu logotipo en la cabecera de la landing page para que así podamos tener una mayor pregnancia de la marca y generar mayor confianza del cliente. Evitar colores intensos, por favor. Hay colores que llaman la atención, pero pueden saturar de información tu landing page y hacer que el usuario no quiera navegar muchísimo tiempo por tu página. Diagramar la información es súper importante para que la imagen se muestre ordenada y la persona compradora pueda entender qué es lo que está viendo. Edita información visual innecesaria y más bien coloca la imagen de tu oferta promocional o de lo que quieras mostrar para que la persona pueda entender visualmente qué es lo que se estás ofreciendo. Igualmente hablamos de tipografía legibles y colores en campos del formulario que sean amigables. Y más abajito tenemos el beneficio y podemos también resaltar más de lo que estamos divisando de la promoción, poner las características destacadas de una de la promoción para que así el usuario se enfoque muchísimo más en dejarnos sus datos y pueda sentir más el contenido. Y a lo último, hay que hacer pruebas de experiencia de usuario. Eso nos va a garantizar que la persona, que nosotros más bien entendamos el camino y podamos optimizar cada vez estos procesos muchísimo más. ¿Algún comentario, Guillermo? Sí, yo le agregaría tres cosas más. La primera es que en esta página no debe existir el menú de navegación de nuestra página, ese header de navegación que tiene el menú de blog, quiénes somos nosotros, contáctanos, etcétera. Ese menú de navegación de arriba no debe estar en la página, en un landing page como buena práctica, sencillamente porque lo que buscamos con este landing page es que la única función de este landing page es que las personas completen el formulario y nos envíen su información y descarguen nuevamente el contenido que tenemos a cambio. Pero esto lo evitaría o sería muy fácil que la persona se distraiga si ve algo arriba y le da clic y se sale de esta página. Entonces, en el buen sentido de la palabra,
que las personas estén más o menos, entre comillas, atrapadas y que la única manera para salir del landing page sea llenando el formulario. Lo segundo es que el formulario debe estar lo más cercano al fold de la página, es decir, a ese primer corte de la página posible, que la persona no tenga que hacer scroll casi que hasta el final para encontrar el formulario en donde lleno esto. No, debe estar arriba, debe ser sencillo de encontrar, debe ser fácil de llenar y fácil de acceder. Y lo tercero es que no debemos hablar de absolutamente nada más, sino de nuestra oferta. Entonces, así como dice ahí, el título atractivo, eslogan o motivo de tu página es, si yo le doy clic a un call to action de descarga esta guía de inbound marketing, ¿cierto? Este ebook sobre inbound marketing, mi landing page debe decir más o menos como, gracias por tu interés en la guía, llena este formulario y obtén la guía, ¿cierto? Debe ser sencillo, debe ser así transaccional, debe ser fácil y ya. Ya, esas eran las 3 cosas que tenía para esta página. Otras cosas. Listo. Muchísimas gracias por este por su atención, de verdad. Esperamos que el webinar sea de su agrado y que las herramientas que les hemos mostrado hoy puedan hacerle ayuda en sus caminos de conversión. Pasaríamos a la etapa de preguntas, ¿verdad, Guillermo? Sí, por ahí vi la primera que, bueno, no sé si fue más una pregunta o un comentario de Edier Fallas, que dice que son una empresa de desarrollo de software y utilizan este CRM, supongo que se refiere a HubSpot. Lo que no hemos usado es estos formularios. Yo te recomiendo, Edier, que utilices el formulario, que utilices el formulario en tu sitio web. Hay muchos lugares en donde tú puedes definir qué le puedes ofrecer a las... Recuerden que es una moneda de cambio, ¿cierto? Entonces, ellos nos van a pagar con la información que nos dejan en el formulario y deben recibir algo a cambio que sea percibido con el mismo valor. Entonces, esos formularios, conéctalos con tu... No importa si tu sitio web está en algún CMS externo, no importa. Tú puedes crear el formulario en HubSpot y lo puedes poner en tu sitio web. Lo bueno de esto es que sabes cuántas personas han visto tu página, cuántas personas han llenado el formulario, cuántas no. De pronto ahí tú puedes decir, de 100 personas, 3 me han llenado el formulario, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Hacer algún tipo de modificación. Entonces eso lo puedes hacer. No sé si alguien más tenga alguna pregunta adicional. De todas maneras, si se queda alguna pregunta, si tienen algo para mí, ahí está al principio de la presentación está mi LinkedIn. Siempre estoy muy abierto a conectar con las personas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con muchísimo gusto estoy abierto a quien esté más interesado para aprender sobre inbound, sobre marketing digital, sobre HubSpot. Y bueno, igualmente se les enviaría un correo con las preguntas respondiéndoles las preguntas y todas las interrogantes que tengan. No hay ningún problema, nos las hacen llegar a mí o a Guillermo. Y podríamos, yo creo, que dar por terminado el bueno. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, de verdad. No, por nada. Espero para la siguiente presentación. Claro. Espero la invitación. Claro. Muchas gracias a todos por venir y bueno, gracias. Que tengan un excelente resto de día. Listo, hasta luego.